Buen día a todos y nuevamente bienvenidos a Aspectos de Automatización Industrial. En esta sexta entrega vamos a continuar describiendo y también estudiando las entradas analógicas y las salidas analógicas y sus respectivas tarjetas en el mundo de los PLC. Y vamos a comenzar con algunos ejemplos de cómo se conectan sensores analógicos en voltaje, en este primer ejemplo, a una tarjeta típica de entradas analógicas de un PLC. Aquí está el esquema interno simplificado en diagrama de bloques de la tarjeta. Está la etapa de alimentación, positivo, negativo, línea y masa, 24 voltios por lo general, el convertidor análogo a digital y luego la etapa de aislamiento óptico y la lógica al bus que va conectada con el CPU. En este primer ejemplo se tienen dos sensores de voltaje. Un sensor que, por ejemplo, tiene un rango entre más y menos 10 voltios o 0,10 voltios, identificado aquí con la letra U, y un segundo sensor también en voltaje que puede ser del mismo rango. La conexión en este caso es muy simple. El positivo del sensor va al positivo de la entrada analógica y el negativo con el negativo, y lo mismo para el segundo instrumento. En este segundo ejemplo se tiene una tarjeta analógica, aquí está el conector, que es capaz, según cómo se conecte, de medir sensores tanto de corriente como de voltaje. Empecemos, por ejemplo, con el sensor de corriente. Este es el sensor de corriente, en este caso un sensor a 2 hilos, también podría ser un sensor de 4 hilos, un lazo de corriente, por ejemplo, de 420 mA, en el cual uno de los hilos va conectado aquí al pin 3, llamado Sense. Luego este pin 3 hace un puente con el pin 1 llamado Input, y el otro hilo va al puente al conector del otro lado con el terminal número 2 también llamado Input. Este lazo que está aquí es simplemente el apantallamiento del par de cables de manera de minimizar la acción de los parásitos electromagnéticos que pueda haber en la zona. Si se conectan sensores de voltaje, también a 2 hilos en este caso, la conexión se hace ligeramente diferente. El positivo va al input y el negativo directamente al input del otro lado. El terminal número 3, que aquí sería el número 7 para el segundo canal, llamado Sense, no se utiliza en la conexión de voltaje. Por supuesto, esta forma de conectar, esta forma de denominar los terminales de la regleta es propia de cada marca de PLC y de cada tarjeta. Esto es en particular para esta tarjeta en específico. Aquí se tiene nuevamente un ejemplo de conexión, y en esta ocasión de un instrumento muy particular que es un sensor de temperatura tipo resistivo, también denominado una termoresistencia. El principio de funcionamiento es muy simple. Es una resistencia eléctrica que tiene un valor nominal determinado, por ejemplo 100 ohmios a 0 grados centígrados, pero cuyo valor resistivo cambia a medida que la temperatura aumenta o disminuye. En el caso de las termoresistencias, la temperatura al subir hace que la resistencia del elemento también aumente en una forma cuasi proporcional. No es exactamente proporcional, pero hay una curva que define cuál es la relación entre temperatura y resistencia. Estos elementos se pueden medir de varias formas. La primera forma, ilustrada aquí, es un caso sencillo con una precisión, si se quiere, relativamente pobre. No es muy preciso. Se llama el tipo de conexión a 2 hilos. Como se observa, la resistencia variable va a tener dos terminales, 2 hilos. El primer hilo va conectado al punto de medición de la tarjeta denominado M positivo y el segundo al M negativo. Pero para que este instrumento funcione es necesario inyectar una corriente eléctrica de tal manera que aquí haya una caída de tensión según la ley de Ohm. La tensión en los extremos de la resistencia será el producto de la resistencia multiplicado por la corriente que circula a través de ella. El parámetro que es variable con la temperatura es la resistencia eléctrica. Entonces, al variar la resistencia, va a variar también la caída de tensión en sus extremos. Si la resistencia aumenta
siendo la corriente constante, va a aumentar proporcionalmente la caída de tensión. Y eso es lo que se mide en estos dos terminales M+, M-. Esa diferencia de potencial o voltaje entre el punto más y el punto menos es digitalizado, es convertido en un valor de cuenta y es más o menos proporcional a la temperatura a la que está sometida este elemento. Pero para inyectar corriente se requieren dos terminales más aquí en la tarjeta, identificados como corriente positiva, IC positiva y C negativa. A través de estos dos hilos se inyecta una corriente constante, pasa a través de la resistencia, genera la caída de tensión, que es proporcional a la temperatura, y eso es medido por el convertidor analógico digital. El problema es que si los hilos tienen una cierta longitud, por ejemplo 50, 100, 120 metros, va a haber correspondientemente una caída de tensión por precisamente la pérdida óhmica debido a la longitud de los hilos, de forma tal que la resistencia que realmente se va a medir aquí, o el voltaje creado por esa resistencia, va a ser la suma de la resistencia del elemento más la resistencia de los hilos. Como generalmente la resistencia de estos elementos tipo RTD o termoresistencia es pequeña, es del orden de 100, 150, 200, tal vez 500 ohmios, dependiendo del material con que estén hechos, la resistencia de los hilos puede resultar a ser considerable si se compara con la resistencia del elemento. Por ejemplo, un elemento termoresistivo muy utilizado es el llamado PT100, que es una resistencia que consiste de un alambre de platino, cuyo valor resistivo a 0 grados centígrados se calibra en fábrica para que sea exactamente igual a 100 ohmios. Si la temperatura, por ejemplo, sube a 100 grados, el valor de resistencia apenas sube unos cuantos ohmios, tal vez 120, 130 ohmios. Si los hilos, por ejemplo, debido a su longitud, contribuyen con una resistencia cada uno de 1 o 2 ohmios, ese 1 o 2 ohmios hay que sumarlo a la resistencia del elemento, ya que están en serie, y entonces la resistencia que se está midiendo aquí en la tarjeta analógica no es la resistencia del elemento, sino la resistencia del elemento más la de los hilos, que puede contribuir con un porcentaje de 1, 2 y hasta 3% más, lo cual por supuesto va a generar una medición que no es muy precisa. Para paliar esta situación, al menos parcialmente, existe una técnica que se llama la técnica de 3 hilos, muy popular porque aumenta considerablemente la precisión de la medición, pero como desventaja tiene que hay que utilizar un tercer conductor, y eso significa un costo adicional. Y si se requiere una precisión muy grande, se puede utilizar la llamada técnica de los 4 hilos, que es muy precisa, prácticamente no va a generar ningún error por caída de tensión en los cables, pero por supuesto más costosa porque se requiere la utilización de 4 hilos. Imagínense que la resistencia está a 100 metros de la tarjeta, entonces se requieren por lo menos 400 metros o casi medio kilómetro de conductores para realizar esta aproximación. ¿Cómo funcionaría en este caso? Bueno, igual que antes, a través de estos dos hilos que están aquí se inyecta una corriente constante que va a pasar por la resistencia, y a través de los terminales M+, N- se lee directamente de los extremos de la resistencia la caída de tensión. Como en este caso la corriente va por estos dos hilos que están aquí, la corriente que circula por los hilos conectados a M+, M- es prácticamente despreciable, teniendo en cuenta que la impedancia de entrada aquí en la tarjeta es muy alta con relación a la impedancia o resistencia del elemento RTD, que es apenas unas cuantas decenas o si acaso centenares de ohmios. Con ello se pueden utilizar hilos de bastante longitud sin tener que preocuparse por la respectiva caída de tensión. Otro ejemplo es la medición directa de temperatura con tarjetas de entrada analógica con termopares o termocuplas. El termopar o la termocupla es un conjunto de dos varillas metálicas de diferente constitución, por ejemplo cobre constantán, que es una aleación metálica, mediante la cual, por un efecto llamado el efecto Seebeck, al unirlas se produce una pequeña diferencia de potencial en el orden de los micro o los milivoltios, que es medible con una tarjeta. La ventaja de esta medición es que requiere solamente de dos hilos
y no requiere de alimentación. Ya el solo hecho de unir dos metales distintos ya se va a producir esa pequeña diferencia de potencial que de alguna manera está relacionada, no precisamente de forma proporcional, pero relacionada con la temperatura. Para el cálculo de la temperatura de acuerdo al voltaje o tensión recibida por la tarjeta, se tiene a nivel de CPU un lookup table, es decir, una tabla donde se tienen registrados los valores de tensión que llega de la termocupla con su correspondiente temperatura y que va a depender del tipo de termocupla, es decir, de los materiales con las cuales están constituidos estas dos varillas metálicas que forman el termopar. Hay que tener en cuenta, y ya entraríamos un poco en la parte de instrumentación, que esta unión que está aquí, en el cual se unen las dos varillas, por ejemplo cobre con tantán, es lo que se llama la unión caliente, porque generalmente la termocupla se utiliza para temperaturas en objetos donde la temperatura es más de 100 grados. Pero hay otra unión que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando se une este punto, si esta varilla es de Constantan con este punto que es de cobre, el cable estándar, donde aquí se va a producir también una diferencia de potencial que va a depender de la temperatura a la cual esté este punto. Y eso hay que compensarlo, porque el voltaje o diferencia de potencial que va a ser medido aquí entre estos dos puntos va a ser la suma algebraica del voltaje generado por esta unión caliente aquí, más el generado por esta unión fría, suponiendo que el conductor de arriba es de cobre igual que esta varilla que está aquí. Para ello, pues se puede hacer que la compensación sea interna, es decir, que el PLC suponga con una cierta exactitud cuál es el valor de la temperatura de la unión fría, y si no se puede conocer previamente, pues entonces habría que poner aquí otro tipo de sensor de temperatura en la unión fría que esté conectado a esta entrada de compensación para que el mismo PLC a través de la tarjeta pueda compensar los efectos de voltaje producidos por la unión fría. Pero eso ya estaríamos entrando en un tema que por supuesto pertenece a los aspectos de automatización industrial, pero es más bien un tema propio de la instrumentación y no tal vez del PLC. Sin embargo, como se nombró en un principio, la automatización industrial es un tema versátil, es un tema que consta de muchas partes, que se nutre pues de muchas disciplinas, y una de ellas es precisamente la instrumentación industrial. Bien, pasamos entonces ahora a las salidas analógicas. Igual que hay entradas digitales y salidas digitales, hay entradas analógicas y salidas analógicas. La diferencia es conceptualmente la misma. Una salida analógica, a diferencia de una digital, no tiene un rango on-off de dos estados, sino tiene un rango continuo, una amplitud continua en el tiempo, pero en este caso es salida, es el PLC el que genera esa señal para operar, activar o manejar un actuador que sea de tipo analógico. ¿Cuáles son los actuadores o elementos finales de control típico que funcionan con salidas analógicas? Bueno, primero las válvulas de control, las válvulas proporcionales que abren o cierran en proporción a una determinada señal que reciben, los servomecanismos, los mecanismos o pistones de posicionamiento, por ejemplo en una extrusora, los variadores de velocidad de motores, en los cuales la señal analógica va a dar la consigna de cuál es la velocidad a la cual debe girar el eje del motor, los pistones, los actuadores neumáticos, los cilindros de doble acción, etcétera, etcétera. El mecanismo o la constitución o arquitectura interna de una tarjeta típica de salida analógica es muy similar a la de entrada, pero digamos puesta delante de un espejo, simétrica. En este caso, la información no viene o no comienza del mundo exterior al PLC, sino comienza internamente en el CPU. Es el CPU el que va a generar un valor de cuenta que va a corresponder a un valor de voltaje o corriente en la salida analógica. Ese valor de cuenta pasa ahora por un convertidor ya no análogo digital, sino digital a análogo. La señal no se digitaliza, sino más bien se, si la expresión es válida, analogiza. Y ese valor analógico eventualmente va también a través de un multiplexer, en el caso de que haya varias salidas con un solo convertidor digital análogo, es convertido en una señal física de corriente o voltaje, generalmente 0,10 voltios o 420 miliamperes. Las partes de la tarjeta
son similares a la de la tarjeta de entrada analógica. La conexión física al procesor, número 1, la adaptación de los actuadores, bien sea corriente o bien sea voltaje, la conversión, en este caso digital análoga, que corresponde a los datos que vienen del CPU, la interfaz de la comunicación o el direccionamiento con la parte interna del CPU, el monitoreo y diagnóstico de fallas y la alimentación externa del módulo, que en la gran mayoría de los casos corresponde a 24 voltios DC. Una novedad con respecto a las entradas analógicas, en las salidas analógicas lo constituye lo que se llama el comportamiento de las salidas analógicas en caso de que el CPU pase a modo stop. Es lo que se llama el fallback o timeout. Imagínense que se está en un proceso crítico donde una salida analógica está comandando, está manejando una válvula de control. Y esa válvula está dejando pasar un determinado líquido que a lo mejor es a alta presión, peligroso, inflamable, etc. Y en el caso de que el PLC falle, no puede dejar que la válvula se abra o se cierre o quede simplemente a su libre albedrío. Hay que, por ejemplo, mantener la válvula en la posición en que está o llevarla a una posición de seguridad que podría ser totalmente abierta, totalmente cerrado o a un estado intermedio, por ejemplo, el 50%. La mayoría de los PLCs soportan esa función con respecto a sus salidas analógicas. Es decir, que se puede configurar una salida analógica de manera que cuando el PLC por alguna causa falla o lo que sea pase a modo stop, la salida analógica mantenga un valor de seguridad con respecto al actuador, cilindro, válvula, motor que esté manejando en ese momento. Y como ejemplo, para una tarjeta de un PLC de Telemecanique, en este caso, o Modicon, de salidas analógicas de 4 canales, se tienen por lo general estas 3 posibilidades. Primero, mantener el último valor, es decir, si la tarjeta analógica está manejando una válvula y la válvula está al 50%, lo que correspondería, por ejemplo, en una señal 420 mA a 12 mA, que es la mitad entre 4 y 20, deja esa válvula con esa posición, con ese valor de corriente. Es decir, deja la válvula estancada en su último valor. La segunda opción se conoce en inglés con el nombre de Master Override, es decir, sin voltaje ni corriente. Simplemente pon la salida analógica en lo que se llama estado de alta impedancia, de tal manera que la válvula actúe según su propia modo de actuar según fue fabricada. Es decir, si es normalmente abierta, pues se va a abrir, si es normalmente cerrada, se va a cerrar, y si no es ninguna de los dos, va a tener un estado intermedio indefinido. Y por último, que es la más interesante, es colocar un valor definido por el usuario. Imagínese, por ejemplo, que el valor de cuenta de esta salida analógica es o corresponde a un convertidor digital análogo de 12 bits. Por lo tanto, los valores de cuenta estarán entre 0 y 2 a la 12, que se vio era 4095. Si se coloca como valor definido por el usuario el valor 2000, que es aproximadamente la mitad del rango entre 0 y 4095, en el caso de que el CPU pase a stop, la válvula va a recibir una corriente entre 4 y 20 mA proporcional al valor entre 0 y 4095, que en este caso es 2000. Es decir, va a recibir una corriente aproximadamente de un poquito menos de la mitad entre 4 y 20, tal vez 11,5 miliamperios. Y ese valor que se ha estudiado previamente va a mantener la válvula en un estado supuestamente seguro mientras se subsana el problema o la causa que hizo que el CPU haya pasado a la modalidad stop. Otro detalle de las salidas analógicas es el método de conexión. Se pueden conectar salidas analógicas con 2 hilos. Aquí en este ejemplo se ve un diagrama típico de una salida analógica alimentada con su alimentación estándar de 24 voltios y 2 hilos llamados QI o Q1 y la tierra analógica, y aquí la carga que constituiría el elemento final de control, bien sea el actuador de la válvula
o el variador de velocidad o el pistón. Pero hay una técnica más precisa, que es la técnica de 4 hilos, en la cual se conecta la carga con 4 hilos, 2 por los cuales se emite la señal de voltaje o de corriente que va a la carga, y 2 identificados con S más en S menos, sensores que miden el voltaje que llega aquí a la carga. ¿Para qué sirve este tipo de conexión? Imagínense que la distancia entre la tarjeta analógica y la carga son 100 metros, una distancia relativamente larga. Si, por ejemplo, aquí el convertidor digital análogo envía un voltaje de 5 voltios a la carga, a través de la caída de tensión de los hilos puede ser que a la carga no le lleguen 5 voltios, sino le lleguen, por ejemplo, 4.7 voltios. Y eso no es realmente lo que se desea. Con estos dos hilos, la tarjeta mide que el voltaje que se está produciendo aquí en los extremos de la carga no es 5 voltios, sino que es 4,7. Automáticamente la tarjeta entonces aumenta el voltaje aquí en la línea QB a, por ejemplo, 5,3 voltios, de tal manera que una vez compensada la caída de tensión, le llegue aquí realmente los 5 voltios que el CPU pretende que le llegue. De manera que esta es una técnica de compensación para lograr una precisión alta, sobre todo cuando la distancia entre la carga y los terminales de la tarjeta es una distancia considerable. Como ejemplo, se tiene aquí una tarjeta Siemens de la serie S7300 mixta, es decir, es una tarjeta muy conveniente cuando no se requiere de mucha precisión, puesto que tiene 4 canales de entrada analógica y 2 canales de salida analógica. Una tarjeta que contiene un convertidor analógico digital para las entradas analógicas y uno digital análogo para las salidas analógicas. Estos son los 4 canales de entrada que se pueden, según cómo se conecten los terminales, utilizar para medición de voltaje o de corriente. Y estos de aquí abajo, estos dos últimos, son los canales de salida analógica que también, según cómo se conecten, por ejemplo aquí pin 14 y 15 voltaje, pin 15 y 16 corriente, se pueden utilizar tanto para voltaje como para corriente. Bien, igual que en el caso de las tarjetas de entrada analógica y de los otros componentes del PLC, siempre cada tarjeta va acompañada de una hoja de datos. Aquí en el ejemplo, 2 tarjetas analógicas, modelos TCX 410 y TCX ASY 800 de la serie de tarjetas micro y premium para PLC de Telemecanique. La primera con 4 canales analógicos, la segunda con 8. Tiempo de conversión total bastante rápido, 2.5 milisegundos para las 4 tarjetas. Y luego las características más importantes, por ejemplo, salida más o menos 10 voltios, en el caso de la primera tarjeta, más o menos 10.5, en el caso de la segunda, la impedancia de carga, 1 kilo ohmio mínimo, la resolución 5.12 milivoltios en el caso de más o menos 10 voltios, y el error en la medición de 0.45%. Esta es una hoja de datos típica de una tarjeta de salida analógica de un PLC en particular. Bien, con eso finalizamos el tema correspondiente a las entradas y salidas analógicas dentro de la introducción a los PLC, y para terminar la parte de hardware faltaría una entrega adicional en la cual se va a hablar sobre aplicaciones especiales y tarjetas para usos especiales, tarjetas digamos que ya no son estrictamente de entradas y salidas, sino tarjetas para propósitos especiales, como por ejemplo tarjetas para control, tarjetas para contadores rápidos, comunicaciones, etcétera, para la próxima entrega. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación. En caso positivo, recuerden inscribirse al canal y darle like, y los espero para la próxima entrega donde finalizaremos esta parte de hardware del tema Introducción a los PLC para luego empezar en los otros tópicos, operación software y un poco sobre redes industriales.